Okay. Bienvenidos a la casa de Dios. Hoy es la primera vez que nos juntamos por el mes de octubre. Gracias a Dios que podemos estar aquí viéndonos de cara a cara. Y es una bendición poder ver a cada uno de ustedes aquí en este lugar santo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga sus esfuerzos por estar aquí. Tenemos el honor de tener a nuestro hermano José Palos con nosotros, que fue miembro mi pastor de esta iglesia años para atrás. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias por visitarnos. Y gracias a cada uno de ustedes que pudieron estar aquí. Bienvenidos. Praise God. Y vamos a alabar y bendecir al nombre del Señor en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Vamos a Dios en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia sobre nosotros. Bendice, Señor, a cada persona aquí y a aquellos que nos están viendo por televisión, Señor, que los guardes y les des la protección que necesitamos, Señor, en estos tiempos duros de enfermedades de la pandemia. Bendice, Señor, a aquellos que están enfermos, están con ellos, darles la certeza que no los has dejado solos. Gracias, Padre Celestial, que podemos venir aquí a este lugar para alabar y bendecir tu santísimo nombre en espíritu y en verdad. Todo esto, Señor, lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el primer himno, que es Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let his little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. Thou hast bled and died for me, I will henceforth live for thee. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Know this, no prophecy found in Scripture is a matter of the prophet's own interpretation. For the prophecy has never been a product of human initiative, but it comes when men and women are moved to speak on behalf of God by the Holy Spirit. For all Scripture is good breathed, God's breath. In its inspired voice, we hear useful teaching, rebuke, correction, instruction, and training for a life that is right
so that God's people may be up to the task ahead and have all they need to accomplish every good work. You see, everything written in the days of old was recorded to give us instructions for living. We find encouragement through the scriptures and a call to perseverance that will produce hopeful living. For the Word of God is alive and moving, sharper than a double-edged sword, piercing and divide between soul and spirit, joints and marrow, able to judge the thoughts and the will of the heart. Your word is a lamp for my feet and a light for my path. Open my eyes to see the wonderful truth in your law. Give me understanding that I may keep your law and put it into practice with all my heart. Amen. El himno número, las bellas palabras de vida. Vamos a entonar estos dos cantos. Palabras de vida.
vivido. Gracias por el dolor que hemos experimentado, porque nos han hecho acercarnos más a ti, porque hemos aprendido a confiar en ti en medio de las dificultades, porque hemos aprendido a tener fe en medio del dolor. Te damos gracias por los tiempos difíciles, pero también por los tiempos felices. Gracias por los tiempos en que sentimos incertidumbre y sentimos tristeza, pero gracias por los momentos que tú nos hiciste sentir en paz. Gracias, Dios. En esta hora te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Pedimos tu bendición sobre nosotros durante este tiempo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a pasar al servicio de dar nuestras ofrendas y diezmos. Voy a pedir a alguien que nos ayude a levantar la ofrenda. Vamos a la oración. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Puestos en pie todos de ti, Señor. Todo es de ti, Señor, y de lo tuyo te damos hoy. Amén. Gracias. Los niños pueden salir. Alejandra y Celia van a estar con los niños, así que pueden ir saliendo con su maestra. Gracias. Eso es la escritura. Vamos a la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Timoteo,
capítulo 3, del 16 al 17. Vamos a estar puestos de pie para la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redirigir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios bendiga su palabra leída. Pueden sentarse, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana que regresamos al santuario. Saludamos a todos los que están a través de la cámara, a través del YouTube, del Zoom. Que Dios los bendiga también y que puedan sentir nuestro amor, la presencia de Dios en este lugar también ahí se sienta en sus hogares. Esta mañana, hermanos, durante todo el mes de octubre estamos hablando de las 5 solas de la Reforma Protestante o de Martín Lutero. A ver, voy a repetir las 5 solas y luego ustedes las van memorizando conmigo. La semana pasada fue sola fe, hoy sola escritura, después sigue solo gracia, solo Jesucristo y solo a Dios la gloria. Son 5 pilares de la Reforma Protestante. Estos se sintetizan porque Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, hace 504 años yo creo, escribió 95 tesis, 95 artículos y las puso en la iglesia tenía el nombre de la iglesia de la Luz, y ahí en esas 95 tesis él enfatizaba estos temas: solo Dios la gloria, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo. Y el contexto en que se hace esto es un momento en que hay que enseñarle a la iglesia que la salvación es solo por fe, que el camino a la salvación solo está en las escrituras, que la salvación es solo a través de ¿quién? De Jesucristo, que solo a Dios hay que darle la gloria. ¿Se fijan? Eran pilares doctrinales que tenían que ayudar al pueblo a pensar qué significa la iglesia, qué es la iglesia, qué es nuestra fe. Y en esta mañana nos toca hablar de la Biblia, de las escrituras, solo la fe. Y yo tengo mi Biblia, tengo una Biblia bonita con letra grande, pero la tengo en mi casa. Y normalmente traigo mi Biblia en el celular. Muchos traemos ya la Biblia en el celular, o algunos tenemos en papel. Pero no es más Biblia ni menos Biblia. Es la palabra de Dios. Amén. Y gracias a Dios porque ya la tenemos en el celular. Hay muchas cosas más que tenemos que dar gracias. Por decir, podemos tener la Biblia en todos los lenguajes. Podemos tener la Biblia en muchas traducciones. Y como por decir 1960, la traducción Reina Valera. Y hay muchas diferentes traducciones que modifican unas palabras o hacen más fácil la lectura. Pero, ¿qué más sabemos de las escrituras? Que está dividida en 2, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39. Y el Nuevo Testamento, 27. El total, ¿cuántos son? 39 más 27, 66 libros. ¿Qué más sabemos de la Biblia? Sabemos que hay diferentes clases de Biblias. La Biblia católica, la Biblia ortodoxa, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana. ¿Y qué diferencia hay entre una Biblia y otra Biblia? Bueno, el número de libros que tienen. Cada denominación hace un estudio de los libros y luego decide agregar unos o quitar otros.
¿En cuántos lenguajes se escribió las escrituras? En hebreo, arameo y griego. ¿Y cuántos años se tardó para escribir las escrituras? ¿Alguien tiene una idea? Dice, en algunos dicen 1400 años, otros dicen 1600 años. O sea, desde que se escribió Génesis hasta Apocalipsis pasaron más de 1000 años. Imagínense un libro que tenga toda esa historia. Dice, no existe ningún libro como las escrituras. Ninguna tradición, ni la tradición hindú o la tradición árabe, ninguna tiene un libro como las escrituras. ¿Y qué hay en ese libro? Bueno, dicen los estudios que son más de 40 escritores. No uno solo, más de 40. Imagínense por 1400 o 1500 años, ¿cuántos escritores escribieron la escritura? Y por último, ¿cuáles son las formas de escritura dentro de la escritura? Bueno, encontramos poesía. ¿Qué más encontramos? Lectura apocalíptica, lectura profética, lectura histórica. Así que el libro de las escrituras es un libro que se nos ha regalado, se nos ha dado. Es el trabajo de de más de 1000 años, de más de 40 escritores. Y ahora la pregunta es, ¿qué tanto sabemos de las escrituras? ¿Qué tanto la leemos? ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos? Teníamos que memorizar un verso bíblico cada semana y teníamos que repetirlo y pasarlo al frente. ¿Aquí lo hacían? Allá en la iglesia sí lo hacían. ¿Cuántos versos bíblicos se saben? ¿Se saben alguno de memoria? A ver, ¿alguien me quiere decir un verso bíblico, su favorito? Cuando Jesús lloró, ¿verdad? Juan 11. Jesús lloró. Fácil. ¿Alguien se sabe otro verso bíblico? Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Okay. ¿Alguien sabe otro? Bueno, cuando yo era niña hacían concursos de memorización, a ver quién se sabía más versos bíblicos. Había concursos de buscar el pasaje bíblico, a ver quién lo encontraba primero. Había concursos de... yo estuve en un concurso donde se paraba una persona y leía, y otro tenía que seguir la lectura. Así que tenía que investigar dónde estaba la que estaba la lectura. Pero era una manera que nos ayudaban a aprender más de las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras, hermanos, encontramos la fe, la vida, encontramos la esperanza. Voy a leer algunos versos que dicen algo acerca de las escrituras. Efesios 6:17 dice que es la espada del Espíritu. En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra. En Mateo 24:36 dicen, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leímos hace ratito, voy a leer Hebreos, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:2. Imagínense, dice que la palabra de Dios es como una espada que corta y que separa las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. Imagínense cómo es la palabra de Dios. Filosa. ¿Qué más? Exacta. Ella va directamente al corazón. Y leímos hace ratito que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
a fin, o sea, ¿cuál es el final, el deseo de las Escrituras? ¿Para qué es? Para que te diviertas, para que si no tienes sueño te pongas a leer la Escritura y luego te da mucho sueño y te duermes. ¿O para qué las Escrituras? A veces las Escrituras las usaban para pelear, ¿verdad? Aquí dice, y yo te gano. O la usaban para condenar. Mira la Escritura, Dios dice que te vas a ir al infierno. Pero dice, no, ese no es el propósito de la Escritura. Es para que el hombre de Dios sea perfecto. Pero, ¿qué es la revelación? La Escritura es la revelación de Dios. Dios quiere mostrarse. Dios quiere manifestarse. Dios quiere hablarte. Y la Escritura es esa revelación. Dios dice, no me dejes callado. Yo quiero decirte algo, pero te hablo y no me oyes. Así que puso a personas a escribir lo que quería decirnos, para que todos pudiéramos oírlo. Es la revelación de Dios, es la comunicación sobrenatural de la verdad que Dios hace al hombre. Y hay diferentes clases de revelaciones. Dios se revela en la creación. Dios se revela cuando hizo el mundo. Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Pero también Él se revela a través de las Escrituras. Dios quiere decirnos algo a través de las Escrituras. Y Él cuenta esta historia. Las Escrituras tienen esta historia. Dios te ama. Dios quiere que estés cerca de Él. Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Dios perdona tus pecados. ¿Y qué es lo que sigue? Dios quiere que estés con Él. El mensaje de la Escritura tiene que ver con el deseo de Dios de tener una relación con nosotros. Cuando tú tienes una novia, ¿no le hacías cartitas? Bueno, ya ahora no hacen cartitas los novios, ¿verdad? Pero mandan textos o mandan corazoncitos. ¿Por qué? Porque quieren comunicar algo. Dios, a través de las Escrituras, nos quiere comunicar algo. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Hace cuánto que leíste tu Biblia? ¿Se acuerda? Hace años, en los 80s, veías a los hermanos caminar con la Biblia bajo el brazo y venían a la iglesia. Entonces tú identificabas, mira, aquel que va ahí va a la iglesia. Luego después les hicieron unas bolsitas y entonces ya iban todos. Y luego nos enseñaron en la iglesia que no podías ir a la iglesia sin la espada. Y decían, hermano, vienes a la guerra y vienes sin espada. Entonces, si no traías la Biblia, pues ese día todos te iban a decir, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu conocimiento de Dios? La creación, Jesucristo, las Escrituras. Cristo, hermanos, es la revelación de Dios. Las Escrituras es la revelación de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo en todo esto? Él está aquí para enseñarnos. ¿Y para qué más? Para recordarnos. ¿Sí? El Espíritu Santo dice, hijo, te estamos mandando el mapa para tu vida y se te olvida. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer un trabajo importante, recordarnos todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes han salido manejando y no sabían para dónde iban? Yo a veces voy para Divine Grace y llego a Westland y luego, yo no venía a Westland, ahí voy para allá para Divine Grace. En nuestra vida así estamos. Dios nos ha dicho, este es tu camino, pero se nos olvida el camino y necesitamos al Espíritu Santo que nos recuerde lo que el Señor dijo en su palabra. Y por último, hermanos,
La revelación en Cristo es la automanifestación de Dios. La automanifestación de Dios. Dios completamente se revela en Cristo. Dígame, dice Jesús, si me vieron a mí, ¿a quién vieron? Al Padre. En Jesús nosotros conocemos todo lo que Jesús, lo que Dios es. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Jesucristo, hermanos, es la palabra encarnada y es la revelación verdadera. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Fíjese, la escritura es la revelación de Dios y a través de la escritura ¿qué llega? La fe. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. ¿Cómo una persona va a poder recibir la fe si no lee la palabra de Dios? ¿Y cuál es el énfasis de esta mañana? Es la importancia de conocer a Dios a través de la palabra. Solo la escritura nos va a llevar al conocimiento de la salvación, de la voluntad de Dios, del amor de Dios. Dice, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí vamos a pensar. Dios se revela de tres maneras: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y las Escrituras. A través de las Escrituras Dios se manifiesta a nosotros. Y la Escritura, ¿cómo llegó a ser? ¿Cómo existió? ¿Quién la escribió? ¿Por qué la escribieron? ¿A quién se le ocurrió? Dice, Dios inspiró, Dios sopló, Dios respiró. La palabra inspiración significa respirar. La acción del Espíritu sobre los escritores para que llevaran a expresar la voluntad de Dios. Aquí estamos con el asunto importante de cuánto creo de las Escrituras. Las Escrituras es la historia de unos hombres que escribieron. La Escritura fue dirigida y guiada por Dios. ¿Cómo es que la Escritura la tenemos? Algunos de ustedes han oído discusiones acerca de que la Biblia tiene errores. O una vez fue un vendedor de Biblias a mi iglesia, a mi casa, y entonces le dije, no, esta Biblia no me gusta, a mí me gusta la versión 1960. Y me dijo el Señor, no señora, todas las Biblias son iguales. Y le dije, no, no son iguales, es depende de la traducción. Hay unas traducciones más contemporáneas, hay unas traducciones más antiguas. Y entonces le enseñé las dos Biblias y luego me dijo el vendedor de Biblias, se equivocaron. Ni siquiera él sabía que había diferencias. Se equivocaron. No, no se equivocaron. El trabajo de la Biblia es un trabajo de seres humanos, ¿sí? Y las cosas humanas siempre van a tener errores. ¿Por qué? Porque los humanos no somos perfectos. Las Escrituras puede ser que tengan en sí algunos errores. Hay algunos como que en Génesis escriban los nombres de los ríos cuando esos nombres de los ríos todavía no existían. Puede haber algunas otras cosas que nos digan, no, aquí se equivocaron. A lo mejor nosotros no nos damos tanto cuenta de eso. Pero mi fe se basa en que
Génesis no debía de haber escrito los nombres de los ríos cuando los ríos ni existían. O hay una parte donde se supone que Moisés escribió y dice, y Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. ¿Usted se puede imaginar a Moisés escribiendo esa frase? Como si yo estuviera escribiendo de mí y dijera, y Liliana era la más bonita de toda la tierra. Pues dices, no. Pero aún a pesar de que hubiera algunos cuestionamientos, ¿cambia mi fe? ¿Dejo de creer en Dios? ¿Dejo de creer en la bondad, en el amor y en la historia de la salvación? Porque entonces, ¿qué es la escritura para nosotros? La inspiración puede venir palabra por palabra, o la inspiración puede venir por una intuición o un sentimiento, o la inspiración puede venir a través de una teoría. ¿Cómo llega la inspiración? ¿Cómo es que tenemos la escritura y nos salva? Primero, porque entendemos que la palabra de Dios actúa de una manera viva. Viva. Si tú lees un pasaje de la Biblia cuando eres feliz, si tú lees un pasaje de la Biblia cuando estás llorando, si tú lees un pasaje de la Biblia cuando tienes miedo, cada vez que tú te acercas a las escrituras, Dios te habla. Y Dios te habla de diferente manera. Eso significa que la palabra de Dios es viva. Por último, mis hermanos, lo que necesitamos saber acerca de la salvación, todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación, ¿dónde está? En las escrituras. Lo más importante que tú tienes que saber acerca del amor de Dios, del cuidado de Dios, está en las escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una palabra escrita: amor. Dios te ama. Dios te ama y Dios está listo para perdonarte, para cuidarte, para ayudarte. Nosotros escribimos, me equivoco 1000 veces. Todos los hombres de las escrituras se equivocaron 1000 veces. Ninguno de ellos fue perfecto. Cometieron errores, fallaron. Pero lo que vimos sobre toda esa escritura es que el amor de Dios permaneció siempre ahí. Aprendimos de David y de sus errores y Dios lo perdonó. Aprendimos de Génesis, de Adán, de Eva, de Moisés, de todos los que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Hombres y mujeres iguales que nosotros, y a Dios escribiendo una y otra vez: yo te amo y yo quiero que estés conmigo. Yo quiero, ese era el plan de Dios. Hizo al hombre y a la mujer para que estuviéramos con Él. Y este es el mensaje de la Escritura. Cuando Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Es que Dios está queriendo que el hombre y la mujer nos envolvamos en esa relación de amor con Dios. Nos sentimos amados y somos recíprocos en dar amor. No un cualquier amor. Amor como el de Dios, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente. Amor para dar a Dios. Amamos a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo nuestro ser. Cuando se trata de entender el amor de Dios a través de las Escrituras, Juan Wesley diseñó algo que le llamó el cuadrilátero de Wesley. ¿A qué le suena cuando digo cuadrilátero, Jesús? ¿A qué te suena cuando digo cuadrilátero? Al ring, ¿verdad? Al ring. No me puedo quedar pensando más que el ring del boxeo, el ring de la lucha libre. Un cuadrilátero, un cuadrado. Y dijo Juan Wesley: este cuadrilátero nos va a ayudar a entender las Escrituras. Las Escrituras
la razón, la tradición. ¿Y cuál era la tercera? Las 4 partes de la tradición son la experiencia, la razón, la tradición. Ok, experiencia, razón y tradición. Repita conmigo porque no se me olvide. Experiencia, tradición y razón. Y las escrituras. Las escrituras con un punto importante, siendo detenidas con la tradición, la razón y la experiencia. ¿Cómo nosotros miramos las escrituras? Piense en ese cuadrilátero. En esta esquina está la razón. En esta esquina está la experiencia. En esta esquina está la tradición. La tradición, estamos hablando de la tradición de la iglesia, todo lo que la iglesia dice. Y en esta esquina está la escritura. Y la escritura nos dice algo como: perdona no una vez, sino 70 veces 7. ¿Qué nos dice la experiencia acerca del perdón? Que si perdonas, ¿qué? ¿Te vas a sentir bien, libre? ¿Qué te dice la razón? Si debemos de perdonar o no. ¿Se lo merece o no se lo merece? Y la razón dice: si ya te perdonaron a ti, perdona tú también, ¿verdad? Y la tradición, que es la historia de la iglesia, dice: todo el tiempo hemos perdonado. ¿Por qué no seguimos perdonando? Entonces el texto se hace grande y empezamos a escuchar y aprender más. No solo obedecemos a Dios porque lo oímos, sino porque lo sabemos, lo razonamos y porque la tradición nos ayuda a vivirlo. Juan Wesley dice: ¿sabes por qué te doy estas herramientas? Porque Dios se sigue revelando. Dios te sigue hablando. Y la escritura que está escrita es bendecida por la revelación personal de cada uno, la experiencia personal de cada uno, la historia personal de cada uno. La tarea de nosotros es llenarnos de la palabra del Señor. La palabra va a ser lámpara a nuestros pies. La palabra va a ser comida para nuestro estómago. La palabra va a ser la fe que necesitamos. La palabra va a ser también ese cuchillo que necesita partir nuestro corazón para ayudarnos a conocernos y a conocer la voluntad de Dios. Cuando Martín Lutero dijo solo la escritura, no dijo que no leyeran otros libros, no dijo que no compraran libros de otros. Lo que él estaba diciendo es que solamente la escritura va a poder llenar nuestros corazones de la paz, de la confianza y del entendimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo les invito que esta semana nos comprometamos a leer las escrituras. ¿Qué les recomendaría? Pueden empezar por los salmos, empezar a leer los salmos. Otra cosa que me gusta leer es el Evangelio de Juan. Juan es un evangelio bien bonito y nos revela quién es Dios. Dios es el pan de vida, Dios es la resurrección, Dios es el pastor de las ovejas. Y si no puedes dormir en la noche, puedes leer el libro de Levítico y Números. No vas a entender mucho, pero te va a dar mucho sueño. La palabra de Dios es un regalo.
Y yo quiero que cantemos este canto. Es un canto bonito de cuando éramos niños, pero podemos decir: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Así que tenemos, ya la semana pasada hablamos de solo la fe, hoy hablamos de la solo escritura, la semana que entra sigue solo la gracia, y vamos a ir aprendiendo las 5 solas de Martín Lutero. 500 años después las recordamos y las estamos leyendo bajo la perspectiva de la iglesia wesleyana, a través de los ojos de Juan Wesley. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Les doy las gracias. Miren, hice mucho pozole, así, pozole rojo, y hice pozole de pollo sin chile para los que no comen chile. Y yo no sé cómo nos lo vamos a acabar, o yo no sé si todos traen su jarrita o vayan por su jarrita a su casa. Estamos celebrando los cumpleaños de nuestros hermanos que cumplen años en octubre. Nuestra hermana Susel, nuestro hermano Feliciano cumple hoy, Lucía cumplió el lunes, Arturo cumple en unas semanas, y Wendy cumple el martes, Ashley cumplió hace como 2 o 3 días, no recuerdo bien. La de Vanessa. Sí, Lucía cumplió el lunes pasado, así que... ¿Mande? ¿Tú? Ay, Tere también cumplió años, así que Tere también es tu cumpleaños. Así que les invitamos a que se queden, y si no se pueden quedar, díganme y les echo bastante para que se lo lleven. Porque si no, estoy a punto de salirme para allá afuera a decir menudo, digo, pues vale. Espero que les guste. Vamos a orar para despedirnos y damos gracias por la comunidad. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Ha sido tan bueno al entregarnos esta escritura para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando todos los días a través de la escritura. Ayúdanos a recibirla, a amarla, a atesorarla, a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos por ese tesoro que nos has dado. Bendice, Señor, los alimentos y bendice a los cumpleañeros. Dales muchos años más de vida. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice, Señor, a toda nuestra comunidad. En el nombre de Jesús, llévanos en paz. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, ahora y siempre. Amén.
Que Dios los bendiga, mis hermanos.